Respondamos al ejercicio 21 evaluando el siguiente límite. Ahora, evidentemente, un límite que tienes que aprender forzosamente es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x. Ese es un límite difícil de explicar, difícil de calcular tanto geométricamente como analíticamente, y el límite es igual a 1, pero en esta explicación yo voy a intentar explicártelo de la manera más sencilla y vamos a aplicar algo que se llama la regla de L'Hopital. Ahora, esta regla dice lo siguiente, que el límite cuando x tiende a una constante de dos funciones f de x entre g de x es igual a la derivada de f evaluado en a entre la derivada de g evaluado en a. En este caso vamos a tomar f de x como seno de x y g de x como x. Ahora, f' de x, que es la derivada de seno de x, pues es igual a coseno de x. Y g de x, la derivada, que es x, pues es igual a 1. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es igual a coseno de 0 entre 1. Y coseno de 0 es 1, entonces 1 entre 1 es igual a 1. Por esta razón, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es igual a 1. Ahora, no estamos calculando únicamente el límite de seno de x entre x, sino el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x menos 1. Pero si esto tiende a 1, entonces tendremos 1 menos 1. Al final tendremos 1 menos 1, que sería igual a 0, así que todo el conjunto seno de x entre x menos 1 tiende a 0. De manera que la respuesta correcta a este ejercicio es el inciso A. Vamos a resolver el ejercicio 22, que nos pide calcular el límite cuando x tiende a infinito de la expresión x menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 6x. Entonces, antes de realizar cualquier cosa en este límite, lo que tenemos que hacer primero es encontrar una manera más sencilla de expresar este mismo límite para que no se indetermine cuando lo calculemos en el infinito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar esa expresión x menos x cuadrada menos 6x dentro de una raíz cuadrada y vamos a multiplicarla por el conjugado. El conjugado, recuerda que es exactamente el mismo primer término, pero con el signo opuesto en el segundo término. Entonces en este caso sería x, pero ahora más x cuadrada menos 6x dentro de una raíz cuadrada, pero lo que tengamos que multiplicar también lo tenemos que dividir para que se mantenga la misma expresión, porque si multiplicamos y dividimos por el mismo término es como si multiplicáramos y dividiéramos por 1. No estamos afectando realmente la expresión, pero al mismo tiempo estamos haciendo un truco matemático de multiplicar por el conjugado. Entonces fíjate que en numerador por numerador se va a multiplicar y en este caso tenemos una multiplicación de binomios conjugados. Tenemos como si esto fuera a menos b y como si lo segundo fuera a más b. Entonces a menos b por a más b es igual a cuadrada menos b cuadrada. En este caso a al cuadrado sería x al cuadrado menos, y lo que está dentro de la raíz cuadrada de hecho la raíz cuadrada se va a cancelar con el cuadrado porque sería b al cuadrado. Entonces ese exponente al cuadrado cancela la raíz cuadrada y únicamente tendríamos lo que está dentro de la raíz cuadrada, es decir, el argumento sería menos x cuadrada menos 6x y todo entre el mismo conjugado, que sería x más x cuadrada menos 6x dentro de una raíz cuadrada. Y todavía podemos simplificar este resultado un poco más porque al desarrollar este signo con el paréntesis que está al lado, tendríamos x cuadrada menos x cuadrada más 6x entre x más x cuadrada menos 6x en una raíz cuadrada. Y evidentemente aquí en el numerador cancelamos las x cuadrada y únicamente nos queda 6x entre x más x cuadrada menos 6x. De esta manera. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el denominador, fíjate que tenemos x
lo vamos a dejar así, más, y luego vamos a factorizar una x dentro de la raíz cuadrada. Podemos factorizar una x de esta manera y poner un paréntesis y luego otra x para que sea x al cuadrado menos 6, ahí se cierra el paréntesis de la factorización y todo sigue dentro de una raíz cuadrada. Y luego este producto que está dentro de la raíz cuadrada podemos separarlo en dos raíces cuadradas o en el producto de dos raíces cuadradas diferentes. De esta manera, x más raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x menos 6. Y esto lo hacemos con una única intención. Tanto arriba como abajo, o sea en el numerador y en el denominador, vamos a dividir entre x. De esta forma, porque si dividimos entre x arriba y abajo estamos haciendo la misma operación en una fracción, entonces obtenemos una fracción equivalente. No estamos cambiando nada realmente de la fracción si hacemos la misma operación en el numerador y en el denominador. Entonces fíjate que en el numerador 6x entre x se va a cancelar la x y nos queda únicamente 6. Y abajo pues tenemos dos elementos que tenemos que considerar. Primero tenemos una x, entre esta x pues se va a hacer únicamente 1, luego tenemos más, y luego fíjate que tenemos raíz cuadrada de x por x menos 6 en una raíz cuadrada entre x, pero también podemos ver esa x como el producto de 2 veces raíz cuadrada de x, porque lo voy a poner aquí arriba, x en una raíz cuadrada y elevado al cuadrado, esto nos regresa al mismo valor de x, porque el exponente 2 se cancela con la raíz cuadrada. Entonces, como estamos dividiendo entre x, pues es lo mismo que si tuviéramos 2 veces o un producto de la raíz cuadrada de x. Y esto nos indica que podemos cancelar un factor raíz cuadrada en el denominador y uno en el numerador y uno en el denominador. Y nos quedaría lo siguiente: 6 entre 1 más x menos 6 en una raíz cuadrada entre raíz cuadrada de x. Y el cociente de raíces cuadradas es la raíz cuadrada de ese cociente. Así que podemos tener esto: 6 entre 1 más x menos 6 entre x dentro de una raíz cuadrada. Y simplificando un poco más esa fracción que está en la nueva raíz cuadrada, pues tenemos 6 entre 1 más, y podemos separar porque el primer término sería un entero, porque tendremos x entre x es igual a 1 menos 6 entre x dentro de una raíz cuadrada. Entonces hemos llegado a que la expresión que está dentro del paréntesis en el límite es igual a esta expresión. Así que podemos establecer el límite en el infinito, cuando x tiende a infinito, ya no de la expresión que teníamos en el ejercicio al principio, sino de 6 entre 1 más 1 menos 6 entre x dentro de una raíz cuadrada. Ahora fíjate que cuando x se va al infinito y en este elemento 6 entre x, cuando x se va al infinito, es decir, x se hace infinitamente grande, entonces ¿qué sucede con 6 entre x? Pues por ejemplo, si x fuera 1000, entonces sería 6 entre 1000, sería un número prácticamente similar a 0. Y ahora, ¿qué pasa si x es todavía más grande? 6 entre 1.000.000. Pues todavía se acerca más a 0. El punto aquí es que mientras más grande sea x, mientras x tienda más hacia infinito, 6 entre x cada vez va a tender más hacia 0. Así que cuando x llegue al infinito, 6 entre x va a tender a 0. De manera que esto podríamos entenderlo únicamente como 6 entre 1 más raíz cuadrada de 1, porque el otro término de 6 entre x se va a hacer 0. Pero la raíz cuadrada de 1 también es 1. Entonces 1 más 1, esto es igual a 6 entre 1 más 1, 2, que termina siendo igual a 3. Así que el límite de este ejercicio corresponde al valor 3, que en este caso es el inciso D, y esa es la respuesta correcta al ejercicio. Respondamos el ejercicio 23, que nos pide calcular el límite de este cociente de funciones. Entonces, antes de tratar el cociente de funciones, vamos a ver cómo podemos
hacerlo un poquito más simple. Entonces tenemos 3x al cuadrado más 5 entre raíz cuadrada de x al cubo más 2x a la cuarta. ¿Qué te parece si tanto arriba como abajo dividimos entre x al cuadrado toda nuestro cociente? Y si hacemos lo mismo en el numerador y en el denominador, no estamos cambiando la fracción, sino que simplemente estamos obteniendo una fracción equivalente. Entonces fíjate que en el numerador vamos a tener 3x al cuadrado. Entre x al cuadrado pues únicamente tenemos 3 más 5 entre x al cuadrado. Eso sería para el numerador. Y para el denominador pues tendríamos que ingresar esa x al cuadrado dentro de la raíz cuadrada. Para que pueda ingresar tiene que ser elevado todavía otra vez al cuadrado para que al aplicarle la raíz cuadrada de nuevo obtengamos x al cuadrado. Entonces ingresa de esta manera: x al cubo más 2x a la cuarta entre x a la cuarta, es decir, x al cuadrado otra vez al cuadrado. Y ahora sí podemos hacer una simplificación todavía más directa, porque tenemos en el numerador 3 más x más 5 entre x al cuadrado entre, y en la raíz cuadrada vamos a tener primero el primer elemento del numerador con el denominador, x al cubo entre x al cuadrado, pues nos va a quedar 1 entre x, más 2x a la cuarta entre x a la cuarta, pues únicamente nos queda 2. Así que este cociente es el que vamos a utilizar para realizar nuestro análisis del límite. Y a la función de arriba le vamos a llamar f de x, a la función de abajo le vamos a llamar g de x, y vamos a aplicar esta propiedad de los límites. El límite cuando x tiende al infinito, por ejemplo, de f de x entre g de x, un cociente de funciones, es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x entre el límite cuando x tiende a infinito de g de x. Entonces podemos reemplazar los límites de esta forma. El límite cuando x tiende a infinito de 3 más 5 entre x al cuadrado entre 1 entre x más 2, todo dentro de una raíz cuadrada, es igual al límite cuando x tiende a infinito de 3 más 5 entre x al cuadrado entre el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x más 2 en una raíz cuadrada. Ahora, esto es muy sencillo de analizar, porque siempre que una x esté en el lugar del denominador y se vaya hacia infinito, ese elemento siempre se va a ir a cero, porque mientras más grande se haga x, pues más pequeño va a ser el cociente hasta llegar a un valor muy cercano a cero. Entonces, tanto 5x al cuadrado como 1 entre x tienden a cero cuando x tiende a infinito. Entonces, esto nos deja únicamente con números. Arriba nos va a dejar únicamente que es igual a 3 y abajo únicamente nos deja que es igual a raíz cuadrada de 2. De manera que este sería el resultado, 3 entre raíz cuadrada de 2, que en este caso corresponde al inciso C. Respondamos el ejercicio 24, que nos pide completar la frase el número real tal es el resultado de este límite. Primero vamos a analizar el cociente de estas dos funciones, 3e a la x más 2 entre 2e a la x más 5, y evidentemente estamos trabajando con la función exponencial, que vamos a dividir en las dos funciones, tanto en el numerador como en el denominador. Si hacemos la misma división en el numerador y denominador, no estamos cambiando la fracción, sino que estamos obteniendo una fracción equivalente. Entonces fíjate, en el numerador 3e a la x entre e a la x nos queda únicamente 3, más 2 entre e a la x para el numerador. Y para el denominador tendríamos algo similar, 2e a la x entre e a la x nos queda 2, más 5 entre e a la x. Al numerador le vamos a llamar f de x, que sería la función f de x, y al denominador g de x. Y recuerda que el límite cuando x tiende a infinito del cociente de funciones f de x y g de x, funciones reales cualesquiera, es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x entre el límite cuando x tiende a infinito de g de x. De manera que podemos establecer lo siguiente, que el límite cuando x tiende a infinito de 3
más 2 entre e a la x entre 2 más 5 entre e a la x es igual al límite cuando x tiende a infinito de 3 más 2 entre e a la x entre el límite cuando x tiende a infinito de 2 más 5 entre e a la x. Ahora, es evidente que cuando x tiende a infinito, la función exponencial también tiende a infinito. Recuerda que la función exponencial, visto en el plano cartesiano, es más o menos similar a esto. Cuando x tiende a infinito, la función exponencial también tiende a infinito. Entonces, esto quiere decir que el denominador se va a hacer infinitamente grande, y si un denominador se hace infinitamente grande, esta fracción se hace infinitamente pequeña y tiende a 0. Lo mismo para la otra fracción con denominador exponencial, tiende a 0. Y esto nos deja únicamente con el valor 3 en el numerador y el valor 2 en el denominador. De manera que 3 medios es la respuesta correcta a este ejercicio y corresponde al inciso B. Resolvamos el ejercicio 25 que nos pide calcular el límite cuando x tiende a infinito de este cociente de funciones. Pero ahora, algo interesante es que fíjate que el denominador coseno cuadrado de 1 entre x menos 3 coseno de 1 entre x más 2 puede ser factorizado en los siguientes dos factores: coseno de 1 entre x menos 1 por el coseno de 1 entre x menos 2. Si tú haces desarrollas esta multiplicación, te vas a dar cuenta que regresa a este numerador. ¿Y cómo nos dimos cuenta de esto? Es muy sencillo. En este tipo de preguntas siempre vas a poder simplificar algo de manera muy directa, porque no se trata de complicarte la vida, sino de que encuentres alguna astucia matemática. Fíjate que aquí el coseno aparece como al cuadrado, luego un término lineal y luego una constante. Es un trinomio cuadrado. Y luego en el denominador tenemos un binomio. Y recuerda que un trinomio cuadrado se puede factorizar en un producto de dos binomios. Entonces, por pura lógica, uno de los binomios de los cuales se puede factorizar el numerador debe ser igual al binomio que está en el denominador para que se pueda simplificar, y únicamente tuvimos que encontrar este de acá, que obviamente corresponde al último término constante, de manera que podemos reescribir el cociente de fracciones: coseno cuadrado de 1 entre x menos 3 coseno de 1 entre x más 2 entre coseno de 1 entre x menos 1 igual a coseno de 1 entre x menos 1 por coseno de 1 entre x menos 2 entre coseno de 1 entre x menos 1. Y evidentemente vamos a cancelar este factor y únicamente nos va a quedar el coseno de 1 entre x menos 2 como simplificación. Ahora, si nosotros hacemos el límite cuando x tiende a infinito de coseno de 1 entre x menos 2, esto es como si tuviéramos la resta de dos funciones, una llamada f de x y otra llamada g de x. Y esto es lo mismo a la resta de límites. El límite cuando x tiende a infinito de coseno de 1 entre x menos el límite cuando x tiende a infinito de 2. Entonces, obviamente el límite de 2 cuando x tiende a infinito, pues como es una constante, no es igual a 0, es igual a 2 siempre. Y cuando el coseno de 1 entre x, cuando x tiende a infinito, pues 1 entre x tiende a 0, lo que está dentro del coseno. Entonces, cuando el coseno de 1 entre x y 1 entre x tiende a 0, entonces el coseno de 0 pues es igual a 1. Entonces todo esto sería un valor igual a 1. Así que, porque recuerda que el valor del coseno de 0 pues es 1. Y como lo que está dentro del coseno tiende a 0, entonces el coseno tiende a 1. Entonces esto sería igual a 1 menos, este signo es importante, y lo que tiende la función eje de x, que es 2. Entonces 1 menos 2 es igual a menos 1. Ese sería el límite y corresponde evidentemente al inciso A.